Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando esta vez. Como usted me imagino que sepa, estamos en medio o terminando lo que es Semana Santa, una de las semanas y festividades más trascendentales de nuestra fe. ¿Quién iba a pensar que hace un año, teniendo en cuenta la fecha del año anterior, íbamos a estar celebrando este año la semana más importante para la cristiandad, de una manera diferente, como lo estamos haciendo este año? Pero el Señor es soberano, el Señor es bueno, y el Señor tiene un plan que a veces no podemos entender, pero Él tiene un plan eterno con todo lo que está pasando. A mí no me gustaría pasar por alto esta oportunidad para compartir con ustedes un pequeño devocional y un pequeño tiempo juntos en la palabra del Señor a raíz de esta semana, y poder de alguna forma celebrar y meditar un poco en lo que tiene que ver con la Semana Santa, específicamente con los días finales de la Semana Santa. Quiero referirme a Lucas, capítulo 24. La Biblia dice ahí en Lucas, capítulo 24, los versículos del 13 al versículo 27. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día, o sea, según el versículo 1, el primer día de la semana. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esa es la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas, narrando, por supuesto, un evento considerado trascendental en la vida de Jesucristo. Estamos viendo dos personas, discípulos de Jesús, no tan allegados como los 12, que no se han enterado todavía del hecho de la resurrección. Y esto me hace pensar un poquito acerca de lo que quiero meditar con ustedes esta tarde ya. Acerca de que muchas personas a veces vienen buscando a Cristo, el Cristo equivocado. Así como estos discípulos tenían otra idea de quién era Jesucristo. Si usted mira ahí, cuando Jesús le pregunta a ellos intencionalmente qué cosas habían pasado en Jerusalén en esos días, de las cuales ellos venían discutiendo por el camino, la respuesta de esos dos es interesante, porque ellos le dicen a Jesús, en el versículo 19, ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y esta es la parte donde quiero hacer un poco de énfasis. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lo que uno puede encontrar aquí es una frustración, una
decepción muy grande, porque estas personas esperaban que Jesús iba a redimir a Israel, pero no de la manera en que Jesucristo en realidad vino a redimir a Israel. Estas personas esperaban que Jesús iba a ser el Mesías militar, el Mesías que iba a dar la libertad del pueblo romano y que iba a establecer un reino, así como muchas veces se profetizó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de una manera no como el pueblo judío pensaba, o no como en realidad estaban los planes de Dios. Y esto me hace pensar que muchas veces muchas personas llegan a Jesucristo buscando en Cristo un Cristo equivocado. No estamos negando para nada que estas personas entendían que Jesús era una persona milagrosa, que Jesús era una persona profeta, que había hecho milagros, que había hecho grandes cosas. Y muchas personas a veces vienen a Jesucristo así, buscando en Cristo los milagros, buscando en Cristo la sanidad, buscando en Cristo el bienestar de sus vidas, buscando en Cristo las cosas que Cristo pudiera dar como parte de lo que conocemos como bendición del Señor. Y el problema con esto es que cuando Cristo no cumple las expectativas que las personas esperan de Él, no porque no tenga poder para eso Cristo, sino porque esa no es la razón por la que tenemos que buscar a Jesucristo. Cuando Cristo no cumple las expectativas que uno espera de Él, entonces viene la frustración, entonces viene el problema, la decepción, la duda, así como en el caso de estas personas, de estos discípulos que estaban caminando a Emaús. Y esa es una de las razones por las cuales yo estoy en contra totalmente de un evangelio de la prosperidad. Por poner un ejemplo, el evangelio de la prosperidad promete cosas que no son en realidad lo que Jesucristo vino a cumplir. Y cuando una persona sigue estas cosas, cuando una persona sigue el evangelio de la prosperidad por las promesas que este evangelio hace y nunca son suplidas estas promesas en su vida, entonces viene la decepción, viene la frustración, viene este sentido que tenían estas personas caminando a Emaús. Y yo creo que hoy en día muchas personas han venido a Cristo o vienen a Cristo de esa manera, buscando en Cristo cosas que no es lo esencial, buscando en Cristo cosas que no son la razón por la que Cristo en realidad vino, y eso nos lleva entonces al Cristo equivocado, porque uno al final sufre decepción y esta serie de cosas. Hay una razón verdadera entonces por la cual venir a Jesucristo. Hay una razón verdadera por la que el Hijo de Dios caminó en la tierra por nosotros, que nos lleva entonces a pensar en el Cristo verdadero, en la realidad del Cristo verdadero también, a la luz de este pasaje. Porque después Jesucristo les dice a ellos ahí en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es interesante que la palabra que usa Cristo en este versículo 25 para decir insensatos es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Gálatas 3:1 cuando dice, oh Gálatas insensatos. La idea de la palabra en griego significa la incapacidad de poner la mente a procesar cosas para poder entender. O sea, en otras palabras, es básicamente, usando la palabra en el mejor español, estupidez. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo en Gálatas, y es lo que está queriendo también decirle Jesucristo a los discípulos ahí. Ustedes están en una mente estúpida en ese sentido, no están pensando como tienen que pensar. Y Cristo, por supuesto, les hace una teología bíblica, cristocéntrica, a estos dos discípulos, de todos los versículos que hablaban de él, de la ley de Moisés en adelante. Por supuesto, eso les abre la mente más adelante en la historia. Teniendo un contraste entre la manera incorrecta de venir a Jesucristo, como Jesucristo siendo el seguro de vida de nuestra vida cristiana, como Jesucristo siendo ese genio de la lámpara que uno frota y sale y me tiene que resolver todos los problemas, que cuando uno diezma, cuando uno va a la iglesia, cuando uno está activo en las cosas del Señor, entonces cuando viene la dificultad, Cristo tiene que responder porque uno es fiel, entonces la fidelidad nuestra hace que Dios tenga que responder a nuestro favor. Muchas personas piensan de Jesucristo así, y muchas personas vienen a Jesucristo hoy en día de esa manera, pensando que Cristo es hasta cierto punto la solución de los problemas de esa forma, siendo un convenio entre Cristo y nosotros, y eso por supuesto a la larga trae decepción. Esa no fue la razón por la que Jesucristo vino, esa no fue la razón para nada por la que Jesucristo ideó un plan en salvarnos a nosotros, de ninguna manera. El gran problema, o el gran dilema con Dios y los seres humanos pecadores es el siguiente: ¿cómo es posible que el Dios justo pueda exonerar los pecados de la raza humana y al mismo tiempo seguir siendo justo? Ese es el gran dilema que Semana Santa, ese es el gran dilema que la pasión de Jesucristo
y todo el tiempo este que estamos celebrando trata de responder. Y esa es, a través de esa respuesta, es la manera correcta de llegar a Dios y a Jesucristo en este sentido. Me llama la atención y quiero hacer énfasis en el caso del rey David. Todos conocemos la historia del rey David. En el segundo de Samuel, capítulo 11, se narra el acontecimiento entre David y Betsabé. Ustedes saben la historia, adulterio y homicidio es lo que David cometió ahí. Y cuando termina la historia en el capítulo 11 de segundo de Samuel, el último versículo del capítulo 11 dice: y esto que David había hecho desagradó al Señor. Ahí está la parte divina ahí. Dios en contra de lo que David había hecho. David dejó de ser un hombre justo cuando hizo lo que hizo con Betsabé y por supuesto con Urías Eteo. David comprometió su integridad. David comprometió su justicia. Algo está mal hecho. Dios envía al profeta Natán, por lo que sabemos, unos meses después, ya casi que a punto de Betsabé dar a luz. Y ustedes también saben la historia. Natán viene con esa historia que pone a David entre la espada y la pared. Y le arma a David una historia con la intención de que David mismo, en su enojo, dicte la sentencia que él mismo debe pagar. Y David dice, ahí en 2 Samuel capítulo 12, ese hombre debe morir. O sea, David en todo su enojo dicta su propia sentencia de muerte. Y ahí es cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Y David reconoce que ha pecado, dice, he pecado contra Jehová. Pero entonces viene Natán con la otra parte, que es donde está el problema que se resuelve en la Semana Santa. Natán viene y le dice, también Dios ha escuchado tu clamor, ha remitido tu pecado, por tanto tú no morirás. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible entonces que Dios sea un Dios justo y al mismo tiempo tenga la capacidad de perdonar el pecado de David, no hacer culpable a David por su pecado y no cobrarle a David ese pecado? Lo que está en juicio, lo que está en compromiso aquí, nada más y nada menos que es la justicia de Dios. ¿Hasta qué punto Dios es un Dios justo? Y aquí es donde viene a jugar un papel importante Semana Santa, porque Pablo en Romanos capítulo 3, un pasaje que nosotros conocemos prácticamente de memoria y se usa mucho cuando hacemos evangelismo, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad para toda la raza humana. Dios es justo en castigar nuestro pecado. Dios es justo en hacernos pagar el precio de nuestros pecados. Si Dios exonera nuestro pecado y nos deja libres de nuestra culpa, después que hayamos hecho todo lo que hemos hecho, Dios deja de ser un Dios justo. Se convierte en un juez injusto, en no castigar el pecado de los seres humanos. Sin embargo, no termina ahí Pablo en el versículo 23. Él sigue diciendo, por cuanto todos pecaron, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. O sea, en otras palabras, Dios resolvió el problema de no comprometer su justicia de alguna manera en transferir el pecado nuestro hacia la persona de Jesucristo, siendo nosotros entonces justificados gratuitamente por su gracia, dice el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo, en Cristo Jesús. O sea, Cristo de alguna forma compra nuestro pecado, absorbe nuestro pecado en la cruz, y de esa manera Dios hace pagar nuestro pecado. La ira de Dios es absorbida completamente por Jesucristo en la cruz y nuestros pecados son pagados completamente ahí. Pero el versículo 25 resuelve también el problema no solamente tuyo y mío hoy en día, sino el problema de las personas que vivieron mucho antes de Jesucristo, porque el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la justicia de Dios no se compromete cuando exonera a David de los pecados que está haciendo, sencillamente porque Dios está diciendo, David, tú no vas a morir, tu pecado ha sido remitido, ha sido transferido a la persona de Jesucristo que va a pagar por todo esto muchos años después. O sea, el mayor problema que se trata de resolver con la Semana Santa básicamente es el simple hecho de que Dios no contamina su justicia en hacernos justos a nosotros, en perdonar el pecado nuestro, porque Dios cargó nuestro pecado
pagó por nuestros pecados en la cruz y nosotros por fe recibimos ese regalo de gratis, por la gracia del Señor recibimos ese regalo de la salvación. Si tú no vienes a Jesucristo de otra manera que buscando el perdón de tus pecados y buscando la justicia de Jesucristo, estás viniendo al Cristo equivocado. Y ese es el problema que pasa con la Semana Santa. Ese es el problema que pasaba con los discípulos que estaban caminando a Emaús. Ellos querían un Mesías libertador. Ellos esperaban la redención de Israel desde el punto de vista militar. Y cuando Jesucristo no cumplió los propósitos por los cuales ellos pensaban que Jesucristo había venido, vino la frustración, vino caminando a Emaús cansados, hablando mal, todo el tiempo perdido. Y es lo que pasa contigo que me estás escuchando también hoy en día. Si tú piensas que Jesucristo es tu agente de seguro de vida, tu agente de enfermedad, tu médico, y tú piensas que tú pagando tus diezmos, yendo a la iglesia cuando puedas y se acaba la cuarentena, o sirviendo al Señor en un ministerio, tú piensas que tienes de alguna manera un negocio, un convenio con Jesucristo y que de esa forma Cristo puede resolver tus problemas, estás equivocado. Y peor aún, cuando esas cosas pasen y la enfermedad venga y la decepción venga, vas a pasar por un tiempo de decepción, porque esa no es la verdadera razón y el verdadero propósito para venir a Jesucristo. Tú vienes a Jesucristo porque tú sabes que tú estás condenado bajo la ira de Dios. Tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes que tú te mereces la condenación eterna por tus pecados. Sin embargo, Dios nos exonera a nosotros de nuestros pecados sin perder su justicia en hacer pagar a alguien por nuestros pecados. Entonces nosotros venimos a Jesucristo en Semana Santa, que es lo que estamos celebrando, con la intención de hacernos justos en Cristo, sin que Dios pierda su justicia y de esa manera recibir todos los beneficios que Él nos ha dado. Por lo tanto, el Cristo verdadero, cuando venimos a Cristo de la manera correcta, Cristo hace posible que la ira de Dios que está sobre nosotros o sobre las personas que están en pecado sea absorbida completamente en la cruz, porque los pecados tienen que ser pagados de alguna manera. Lo que está mal hecho tiene que ser pagado de alguna manera, porque si Dios no hace pagar los pecados, Dios es injusto. Así como un juez es injusto si no hace pagar los pecados o lo que está mal hecho a la persona que hace las cosas mal hechas. Si Dios no hace pagar los pecados, es injusto. Y en Cristo Dios hace pagar nuestros pecados. El verdadero Cristo nos hace justos delante de Dios, porque al mismo tiempo nuestro pecado se transfiere a Jesucristo y no hay ningún problema ya, porque Cristo paga por nuestros pecados y ahora delante de Dios podemos estar justos en su presencia. Y también por último, el Cristo verdadero vino a hacer posible que los seres humanos se puedan otra vez reunir y juntar en la presencia de Dios. Y aquí me hace llamar la atención a un evento que muchas veces está fuera de la Semana Santa, pero al mismo tiempo en la vida cristiana no se hace mucho énfasis en este evento, y es la ascensión de Jesucristo. 40 días después de la resurrección, dice la Biblia que Jesús ascendió a los cielos de forma visible. Su cuerpo físico, el mismo cuerpo que después de la resurrección se le apareció a los discípulos, el mismo cuerpo que después de la resurrección los discípulos pudieron poner su mano en el costado, en el caso de Tomás, el mismo cuerpo que comió pan y unos peces en la orilla del lago, según el Evangelio de Juan al final. Un cuerpo físico, así como el tuyo y el mío, después que estemos en la glorificación. Ese cuerpo físico ascendió a los cielos. Dice la Biblia en Hechos 1, ese cuerpo físico ascendió a los cielos y dos ángeles dijeron a los que estaban ahí debajo, así mismo como lo he visto subir, volverá otra vez. Y la ascensión significa básicamente esto, que una vez, ahora en Cristo, con todo lo que Cristo ha logrado en su obra y en su resurrección y en su expiación, nosotros, los seres humanos, que una vez fuimos excluidos y expulsados del Edén por nuestros pecados y expulsados de la presencia de Dios, y el Edén fue guardado en el este por unos querubines con una espada encendida para que no entráramos otra vez a la presencia de Dios. Los mismos seres humanos, ahora en Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios otra vez. Y eso es una promesa que tenemos para algún día estar cuando estemos con el Señor en los cielos, después de la glorificación. O sea, la ascensión y el verdadero venir a Cristo de la manera correcta, entonces, no como la gente de seguro, sino como nuestra justicia, persiguiendo nuestra justicia. Venir a Cristo hace posible entonces que nosotros como seres humanos podamos entonces vivir con la promesa de que lo que pasó en Edén, cuando fuimos expulsados del Edén, ahora tenemos la promesa de que podemos entrar a su presencia con un cuerpo físico, así como Jesucristo ascendió a los cielos también con un cuerpo físico. Y esto fue lo que los dos discípulos en Lucas capítulo 24 no pudieron captar.
Esto fue lo que los discípulos que estaban caminando a Maús no entendieron. Y esta fue la razón por la que Jesús habló con ellos desde un punto de vista profético y les explicó a ellos todas las cosas que habían pasado con el Señor. Semana Santa, específicamente hoy, el día sábado, es un día donde, por supuesto, ya estamos al lado acá de la historia y conocemos la historia, pero el día sábado de Semana Santa es un día de tristeza, o fue un día de tristeza para los primeros cristianos que experimentaron resurrección y experimentaron Semana Santa. El sábado fue un tiempo de decepción, un tiempo donde hacía una semana antes habían visto al Mesías entrar triunfalmente en la ciudad, y ahora todos los sueños se rompieron, ahora todas las esperanzas se desvanecieron, ahora todos estaban tristes, ahora todos estaban preocupados, ahora todos estaban desalentados. Gracias a Dios que el domingo llegó. Gracias a Dios que Jesucristo se levantó de los muertos. Gracias a Dios que Jesucristo cumplió su propósito eterno, tanto en la resurrección como más adelante en la ascensión a los cielos. Y gracias a Dios que nosotros del lado acá de la historia tenemos otra perspectiva de lo que es Semana Santa. Gracias a esa semana no hay razón para venir, para estar defraudado. No hay razón para estar en temor, a menos que estemos buscando al Cristo equivocado. Entonces, mi amigo que me estás escuchando y mi amigo que estás viendo este video, en el mundo tendremos aflicciones. Es normal que las cosas pasen negativamente en nuestra vida. Nuestro deber es confiar en el Señor, venir a Jesucristo con el verdadero propósito. El propósito de, aunque todo esté mal, aunque estemos en casa encerrados por este virus, aunque las cosas vayan mal y no sabemos qué es lo que está pasando, nosotros tenemos una esperanza. Dios nos hizo justos en Cristo. Dios ha comprado nuestra justicia en Cristo. No hay ningún problema con el Señor, no hay ningún problema con Dios. Podemos acercarnos a Dios de la manera correcta, y podemos hacerlo porque tenemos su palabra, porque Dios ha en su palabra revelado todo lo que se espera de cada uno de nosotros. Yo te deseo que Dios te bendiga. Yo te deseo que mañana, que es domingo de resurrección, tú tengas la oportunidad de conectarte con tu iglesia, puedas ver algún video, pasar un tiempo de adoración con el Señor, celebrando básicamente que Cristo vino y que nosotros podemos acercarnos a Él de la manera correcta. Si tú no buscas a Jesucristo como su palabra nos insta a buscarle, eso va a traer decepción en tu vida, eso va a traer frustración en tu vida. No porque Dios sea una persona mala, ni porque Jesucristo no fue capaz de cumplir tus expectativas, sino porque tú no buscaste a Cristo de la manera que Cristo vino para ser buscado. Que Dios te bendiga y celebremos juntos que el Señor se levantó de los muertos para que nosotros podamos estar en la presencia de un Dios vivo. Que Él te bendiga.